Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Mateo en el capítulo 22. Tendrán que hacer una corrección ahí en sus notas. Ahí dice Mateo 20, pero es Mateo 22, desde el verso 1 en adelante. La fiesta de bodas es el título de nuestro mensaje de hoy. Y estamos leyendo en San Mateo 22, del verso 1 en adelante, dice así: Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echádele a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pueden sentarse, hermanos. La verdad fundamental o el mensaje central de esta parábola, hermanos, o de esta historia, es un rey que llama a sus invitados para que asistan a las bodas de su hijo, del príncipe. En el desarrollo de la historia, nosotros nos damos cuenta de que aquellos invitados rechazaron la invitación por diferentes razones, por diferentes motivos. Ninguno de ellos atendió aquella invitación tan importante. Es fácil para nosotros imaginarnos lo que sería en aquellos tiempos recibir la invitación del rey a sentarse a su mesa y disfrutar de su fiesta. Sin embargo, estas personas lo rechazaron todo. Ninguno de ellos aceptó la invitación. La gran pregunta aquí es: ¿quiénes rechazaron la invitación? ¿Quiénes eran estas personas que rechazaron la invitación? En este pasaje podemos ver que los primeros que rechazaron la invitación fueron el mismo pueblo de Dios gozando de prosperidad. Esta primera parte de la parábola, hermanos, o el primer grupo de personas que rechazó la invitación, se identifica fácilmente con el pueblo de Israel en tiempos de prosperidad. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, porque les habla del reino de los cielos como una verdad que ya ellos conocen, como una verdad de la que ellos ya saben de qué están hablando. No tiene que explicarles qué es el reino de los cielos, no tiene que exponerles la doctrina del reino de los cielos, porque ellos han sido enseñados desde los tiempos antiguos a través de los siervos de Dios y por los profetas acerca del reino de los cielos. Por lo tanto, es fácil identificar como el pueblo de Israel a quienes están representados en este primer grupo que rechazó aquella invitación. Pero no solo es el pueblo de Israel, sino que es el pueblo de Israel en tiempos de prosperidad.
¿Y por qué decimos el pueblo de Israel en tiempos de prosperidad? Porque ustedes leyeron en el desarrollo de la parábola que el rey les manda a decir: ya mis toros, mis animales para comer han sido preparados, la mesa está puesta, vengan a mi fiesta, ya todo está listo. Era costumbre entre el pueblo de Israel que en aquellos tiempos se hacían dos invitaciones. La primera era simplemente el anuncio de aquella invitación, no se decía cuándo. La segunda era: ya está todo listo, vengan a la fiesta. Solo tenían que vestirse y salir a la fiesta y disfrutar de aquella reunión. Sin embargo, hermanos, en esta parte de la parábola, nosotros nos damos cuenta de que aunque el rey les anuncia de todos los manjares que estarían servidos en su mesa para que ellos los disfrutaran, ellos rechazaron la invitación. Y cada uno, dice, se retiró a sus ocupaciones, a sus negocios, a sus proyectos, a sus empresas, y rechazaron la invitación del rey. ¿Por qué es tan importante este detalle de que el rey anuncie la abundancia de su mesa para que vengan a comer y ellos la rechacen? Porque nos demuestra que según aquel pueblo, en su mesa también había mucha abundancia. En su mesa también había muchos manjares. Ellos habían prosperado. Ellos eran personas que habían sido prosperadas por Dios y por lo tanto no les atraía que les anunciaran una mesa servida con los más deliciosos manjares que se pudieran conocer en aquel tiempo. Su mesa también era abundante. En su casa también podían comer lo mejor de lo mejor. De manera que para ellos, que les invitaran a comer aquella mesa abundante no era una cosa que realmente los moviera y dijeran: sí, vamos y vamos a comer con el rey. No significaba para ellos gran cosa aquella mesa servida con todos aquellos alimentos tan deliciosos. Esto quiere decir, hermanos, que el pueblo al que el rey había invitado gozaba de mucha prosperidad. Porque si hubieran tenido hambre, pues no lo hubieran dudado. Si hubieran tenido necesidad, dicen: vamos y llevemos unos cuantos bolsas para traer, para llevar a la casa y seguir comiendo mañana. Pero a ellos no les interesaba porque estaban satisfechos, porque ellos también tenían abundancia, porque ellos también tenían riquezas. Sin embargo, hermanos, estas personas estaban en una condición de prosperidad, pero se les olvidaba una cosa, que aunque ciertamente cada uno de ellos se había esforzado por alcanzar aquella prosperidad, sin la bendición de Dios no la hubieran logrado. Se les olvidaba, hermanos, que el rey que los invitaba a su mesa, él había sido lo suficientemente misericordioso para no cargarlos con impuestos. Ustedes saben que los impuestos empobrecen. Y ellos como judíos debían saberlo. Ellos debían recordar, por ejemplo, allá en el libro de Éxodo, cuando llegó un faraón que no conocía a José. Y dice la escritura que puso servidores que los cargaran con impuestos hasta que los empobrecieron. Y terminaron esclavos. A través de los impuestos les quitaron todo. Dice, hermanos, en Éxodo 1:11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Es decir, después de haber estado en un estado de riqueza, terminaron empobrecidos por los impuestos que les impuso el rey y entonces terminaron esclavos y construyeron esas ciudades para Faraón. Quiere decir, hermanos, que estos judíos no debían de ser tan ingratos, debían de recordar cómo muchos reyes a lo largo de su historia los habían sometido, los habían esclavizado, habían abusado de ellos, pero hoy el Rey de Reyes y Señor de Señores los había bendecido. El rey los estaba invitando a su mesa y ellos ingratamente lo rechazaron.
esta primera verdad es importante para nosotros porque hoy en día el Rey de Reyes y Señor de Señores sigue invitando a su pueblo a la gran boda de su Hijo, la boda del Cordero. Dios nos recuerda la invitación para asistir a aquel gran banquete final en el cual ocurrirán las bodas del Cordero. Esto no es con los de afuera, esto es con nosotros. Esto es con el pueblo de Dios, así como en aquellos días era con Israel, hoy en día es con la iglesia de Jesucristo. El problema es, hermanos, que la iglesia de Jesucristo está siendo invitada o recordándosele continuamente la invitación a las bodas del Cordero, pero muchos cristianos piensan que ellos han logrado lo suficiente por sí mismos y ya no queda nada que puedan desear de las bodas del Rey. Ya lo han hecho todo con sus propias manos. Hay muchos creyentes hoy en día que son reyes terrenales porque han logrado mucho con su esfuerzo, con el esfuerzo de sus manos, de tal manera que ya no pueden desear la abundancia de la mesa del Rey. Se ponen a pensar y dicen, también mi mesa es abundante, también en mi mesa hay delicias, también en mi mesa hay manjares, de manera que no me seduce que el Rey me invite a su fiesta. Se les olvida que ciertamente se han esforzado para alcanzar lo que tienen, pero Dios los ha bendecido para lograrlo. Es Dios quien les ha regalado los dones, habilidades, capacidades físicas e intelectuales para poder realizar sus empresas en la vida. Dios ha puesto en el camino personas que les ayudaron, personas que les auxiliaron en momentos de dificultad. Es Dios quien nos ha guardado de las enfermedades, quien les ha preservado sus fuerzas físicas para poder trabajar y lograr todo lo que tienen, para que sus esfuerzos sean continuos y efectivos en el afán diario de alcanzar sus metas. Una persona realista, un cristiano realista, debía aceptar gozoso la invitación del Rey, porque lo que se le está ofreciendo no es poco. Se trata nada más y nada menos que de la salvación de su alma. Por lo tanto, no debía despreciarse la invitación que el Rey hace a su pueblo. No seamos ingratos con Dios. Aceptemos su invitación a estar preparados para el día en que las bodas se lleven a cabo. Para que aquel día, hermanos, nuestras lámparas tengan suficiente aceite. No sea que estando a oscuras nos perdamos del cortejo del novio que viene para desposar a su iglesia. Tenemos que aceptar la invitación de Cristo porque en ella va la salvación de nuestra alma. En segundo lugar, hermanos, despreciaron la invitación personas llenas de soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es esa característica de la personalidad que hace que algunas personas se sientan muy superiores a los demás. Siempre ven a los demás de menos, siempre miran a los demás más pequeños y ellos se miran a sí mismos cada vez más grandes. Se consideran tan importantes o más importantes que el Rey mismo. Las personas que rechazaron la invitación estaban llenas de soberbia, en el sentido de que no consideraron la magnificencia del Rey, la autoridad y la soberanía del Rey, y la despreciaron. Obviamente ellos se creían más importantes que el Rey mismo. Ellos se creían más grandes que el Rey mismo y por eso se dieron la libertad de rechazar la invitación a aquella fiesta. Pero si ustedes leyeron con cuidado, a algunos de ellos la soberbia les llevó más lejos. Dice en el verso 6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
Fíjense qué tremendo es esto. Los primeros solamente rechazaron la invitación y se entregaron a sus negocios. Pero estos hicieron gran injusticia, afrentaron y mataron a los mensajeros que llegaron a recordarles la invitación para comer con el rey. Esto es sumamente importante porque hay una palabrita ahí que aclara mucho el sentido de este versículo. Injuria. Injuriar, hermanos, es humillar. Injuriar es avergonzar. Injuriar es hacer a alguien un daño terrible que lo humilla como persona, que lo humilla como ser humano. Por eso dice aquí con bastante claridad que aquellos hombres, antes de matarlos, los injuriaron. La Escritura no nos dice en detalle qué fue lo que hicieron con ellos. Sabe Dios de qué manera los avergonzaron, de qué manera los humillaron, de qué manera los maltrataron. Pero después de humillarlos, les quitaron la vida. A aquellos siervos del rey que llegaron a invitarlos, les quitaron la vida luego de humillarlos. ¿Por qué? Los soberbios son capaces de matar a alguien que le lleva el anuncio de una invitación a la boda del rey, porque no pueden aceptar que aquella invitación viene de alguien que es superior a ellos. Lo que a ellos no les gustó es que los siervos vinieran y les dijeran: mi señor, el rey, el soberano, el todopoderoso, el que vive y reina, él los invita a ustedes a comer a su mesa. Eso no les gustó, porque la gente soberbia, hermanos, solo acepta adulación. La gente soberbia solo acepta que se le reconozcan sus cualidades, sus virtudes, todo aquello que es positivo en él. Una gente soberbia no acepta un consejo, no acepta una exhortación. Una gente soberbia toma decisiones sin consultar con nadie, porque se siente suficientemente capaz para hacer lo correcto. Una persona soberbia, si alguien lo exhorta, será su enemigo a muerte. Pero si alguien le dice: qué grande eres, será su amigo más apreciado. Porque la gente soberbia solo reconoce cualidades. La gente soberbia es aquella que le gusta que le canten las que le gustan. Eso es todo lo que una gente soberbia puede escuchar. No puede escuchar otra cosa. Si alguien le dice: estás equivocado, esa persona debe morir. En la Escritura nosotros leemos que en el Antiguo Testamento Israel mataba a sus profetas. ¿Y por qué mataba a los profetas? Porque los profetas llevaban un mensaje del rey. Y el mensaje del rey les hacía ver lo que eran, no lo que ellos creían que eran. El mensaje del rey les decía, por ejemplo, en Isaías: el buey conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo no conoce a su Dios. Y esto no lo podían tolerar. ¿Qué hacían entonces? Mataban a los profetas. Estos siervos llegaron a decirles: el rey, el señor de señores, les invita a su mesa, y no lo pudieron tolerar. Y después de injuriarlos, mataron a aquellos emisarios que llegaban con la invitación. El mundo de hoy, hermanos, está lleno de soberbia. Ha hecho tantas cosas grandes y maravillosas que piensa que ya no queda nadie más grande que el hombre y la mujer de este tiempo. Ciertamente el mundo ha logrado cosas admirables. El mundo ha logrado hacer cosas extraordinarias. Pero Dios sigue siendo Dios. Pero el hombre y la mujer de hoy ya no quieren aceptar que hay un Dios. Ya no quieren aceptar que hay un ser superior. Ya no quieren aceptar que hay un soberano que gobierna sobre todas las cosas en esta tierra. Por eso matan a Dios.
Nosotros vemos hoy una sociedad que mata a Dios todos los días, que trata de exterminarlo, que trata de eliminarlo de la realidad de este mundo. A los niños se les está quitando la idea de Dios desde que son apenas infantes de 5 o 6 años. Ya en las escuelas se están encargando de eliminar la figura de Dios de sus mentes inocentes, porque quieren que Dios no existe, porque quieren matarlo, porque quieren desaparecerlo de la realidad, porque el mundo está lleno de soberbia. El evangelio les incomoda porque les dice lo que son y no lo que creen que son. El evangelio le dice al hombre la verdad de su vida, y eso no le gusta al hombre que es soberbio. Aunque sus graneros estén llenos, aunque los hagan más grandes para llenarlos más, de poco les servirá, dice la Escritura, el día que vengan a pedir su alma. Y desafortunadamente ese día va a llegar, nos guste o no. Ustedes conocerán una historia. En una ocasión, un hombre caminaba por el mercado de su ciudad y percibió la presencia de un ser tenebroso, frío, horrible, y andaba preguntando por él. Escuchó que preguntó por su nombre. Él se dio cuenta inmediatamente de que aquel ser terrible era la muerte. Y dijo: a mí este no me lleva. Y entonces dice, buscó alguna forma de engañarlo. Ustedes saben que en aquella cultura el pelo, la barba, el bigote eran distintivos del varón en aquellos días. Por lo tanto, el hombre entró en una barbería y se rapó. Y se quitó la barba y se quitó el bigote. Y dijo: se acabó el problema. La muerte siguió buscando. Y ya caída la tarde dijo: ni modo, primera vez que fallo. No me voy a poder llevar al que vine a traer. Pero yo no vengo por gusto. Aunque sea este pelón, me voy a llevar. Porque cuando llegue el día, hermanos, llega. Y cuando ese día llega, de poco le sirve al hombre todo lo que haya acumulado. Cuando ese día llega, es el momento de contar cuántos tesoros se haya hecho en el cielo, porque de eso dependerá su vida eterna. Pero cuando el hombre se llena de soberbia, como el mundo en el que vivimos, cree que es eterno y que nunca va a morir. Cree que a él la muerte no lo va a alcanzar, y por eso quiere vivir sin Dios. Por eso quiere matar a Dios, porque Él es suficiente por sí mismo. Pero la verdad no es así. La verdad es que afuera está el lloro y el crujir de dientes. Y por lo tanto el hombre debía aceptar, ahora que tiene tiempo, la invitación del Rey. Porque de que acepte la invitación del Rey depende su vida presente y su vida eterna. En tercer lugar, hermanos, los que rechazaron la invitación fueron personas sin la vestidura adecuada. El rey, ya molesto, dijo: bueno, mataron a mis siervos, entonces vayan a traer a cualquiera que encuentren en los caminos. Lean ustedes ahí con cuidado, porque dice: sea bueno o sea malo, vayan y tráiganlo. Aquellos que yo invité no eran dignos. Busquen a toda la gente que encuentren y tráiganla. Y efectivamente fueron sus siervos y trajeron a toda esa gente. Es fácil entender que entre aquellos hombres que estaban en los caminos sería gente muy pobre y que no tendría la capacidad de comprarse un vestido de boda. Entonces se cree, hermanos, que los reyes en aquellos días, cuando eso pasaba, proveían de un vestido adecuado para que las personas pudieran entrar en la corte. Y seguramente el rey habrá ofrecido esta alternativa. Pero cuando el rey ya estaba la fiesta en lo mejor, él salió
a saludar a sus invitados y descubre a un hombre que no está vestido para las bodas. Aunque se le ha ofrecido seguramente un traje de bodas, él está en jeans, en tenis rotos, los jeans rotos también, en una camiseta de ese que dice ódiame más, no sé quién se la habrá inventado. Y anda él en la fiesta y el rey lo reconoce y le dice: amigo, ¿cómo entraste tú a la fiesta sin la ropa adecuada? Y él no respondió nada, dice, fíjense bien, no supo qué decir. ¿Por qué no supo qué decir? Porque sabía perfectamente que él había tomado la decisión de llegar en aquella condición. Él sabía perfectamente que probablemente le habían ofrecido un traje de boda y lo rechazó. No tenía nada que decir y no pudo decir nada. Entonces lo echaron a las tinieblas de afuera. ¿Por qué, hermanos, a este hombre lo rechazó el rey? Porque esto simboliza un hecho que está demostrado desde el principio. Para venir delante de la presencia de Dios hay que venir en la condición correcta. Desde que el pecado original se cometió, ustedes lo leen en Génesis 3 y habrán leído en Génesis 7 que cuando ellos descubren su pecado y se miran desnudos, dice, cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Todos ustedes conocen esa historia, pero si siguen leyendo, en el verso 21 dice, y Jehová Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces ya podían estar delante de su presencia. Esa fue la forma que él determinó para que pudieran venir delante de su presencia. ¿Qué significa entonces que aquel hombre no estaba vestido para las bodas? Significa, hermanos, que este hombre se presentó a las bodas sin haberse vestido con la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, este hombre se coló en la fiesta. Se coló en la fiesta sin haber reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. No es que estuviera mal vestido, no es que fuera bueno o fuera malo. Recuérdense que el rey había dicho, búsquenlos, sean buenos o sean malos. Lo que pasó es que no se había cubierto con la gracia de Dios en Cristo Jesús. Para que una persona, hermanos, pueda entrar en la fiesta de las bodas, no se necesita que sea santo, no se necesita que sea puro, no se necesita que sea perfecto, no se necesita que sea sin mancha y sin defecto. Lo que se necesita es que haya confesado que la sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado. Los que somos salvos no somos perfectos. Los que somos salvos seguimos teniendo imperfecciones, seguimos sufriendo de imperfecciones. No estamos diciendo que somos perfectos, pero ¿por qué tenemos esperanza de que vamos a estar en las fiestas del Cordero? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Esa es nuestra vestidura, eso es nuestro vestido de fiesta. Este mundo debe de entender que no hay religión que le pueda confeccionar un vestido de bodas. Es mentira. Las religiones les dan hojas de higuera para que se cubran, pero no los visten para la boda del Cordero. Las iglesias les cubren temporalmente sus conciencias pecaminosas, pero no los visten para que vengan delante de la presencia de Dios. Para poder venir delante de la presencia de Dios hay que reconocer que solo Cristo salva,
que solo Él nos puede perdonar, que solo Él nos puede limpiar, que solo Él nos puede dar una vida nueva, que solo Él es el Dios de nuestra salvación. Y entonces podemos venir delante del Creador. Entonces podremos entrar en las bodas libremente, porque estamos vestidos, porque estamos ataviados para las bodas. Ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna religión, nadie le puede confeccionar a nadie el vestido de bodas. El único que lo puede vestir para estar presente en aquel magno evento se llama Jesucristo. Su sacrificio en la cruz del Calvario y la sangre derramada por Él es lo único que nos dará la vestidura para venir delante de la presencia de Dios. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar, porque no hemos sido comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. El que confiese a Cristo como Señor y Salvador estará en las bodas del Cordero. No porque sea mejor, no porque sea perfecto, sino porque está ataviado con la gracia de Dios en Jesucristo, el único camino para la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Vamos a orar.